Muy buenos días amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A partir de este momento, en nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a entrar en contacto desde Suiza con el profesor Jesús Domingo Ortiz. Él es médico de la Universidad Central de Venezuela, bueno, desde luego pues asociado y ligado con todo lo que tiene que ver con la ciencia médica, su perspectiva, su presente, su futuro, la implementación de la tecnología en este campo y por supuesto todo lo que quepa desde el punto de vista de la salud y el bienestar humano. Así que doctor, bienvenido a nuestra señal y bueno, vamos a comenzar por conocer un tanto alguna formulación que me dijo el vicerrector Genaro Mosquera que usted tenía en este campo, en esta materia. Bueno, muchísimas gracias, José, por la invitación y un placer, un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, indiscutiblemente, pues en términos de salud, hay mucho tela que cortar en principio para situarnos en el estado actual, saber un poco de lo que ha pasado en la historia reciente y en nuestro pasado. Y naturalmente, creemos que definitivamente debemos hacer un binomio entre salud y educación porque son dos conceptos que están muy ligados, casi que indisolubles, definitivamente. En principio, pues creemos que la, la educación es un elemento importantísimo para cualquier tipo de actividad a desarrollar en la sociedad, particularmente en la medicina. Y naturalmente podemos iniciar diciendo que tenemos una deuda realmente, una deuda social en cuanto al desarrollo de la educación tendiente a formar profesionales en la medicina. Porque, A mí me llama la atención justamente ese tema porque yo he observado últimamente que en casi todos los países latinoamericanos, las academias han sido dejadas de lado, se les maltrata mucho, en lugar de dársele todo el apoyo presupuestario, tecnológico, de actualización, de el compartimiento de los centros de estudio con centros de estudio de otros países más avanzados. Eso ocurría antes, inclusive en los laboratorios, yo recuerdo que aupaban de alguna manera pues el acercamiento de los médicos hacia foros y congresos internacionales donde se hablaba de los temas más actuales de la medicina. Hoy día veo que eso no ocurre. No sé si es por las redes y si las redes pudieran ser aprovechadas tangencialmente como un recurso apropiado para la formación en materia de salud, sobre todo, que lo veo muy exigente y muy delicado, ¿no? Y no creo que sea tan fácil por las redes, pero habrá que intentarlo, sí o no. sí, definitivamente tienes razón y en parte en ese sentido, inclusive las academias mismas tienen parte de la responsabilidad de que haya ido decayendo la participación en el contexto mundial del conocimiento médico, muchas de nuestras conglomerados médicos, particularmente latinoamericanos. Y naturalmente yo soy un convencido de que, sí, que las redes mismas de hoy en día, la tecnología que hoy disfrutamos de toda esta serie de beneficios que tenemos para comunicarnos, pues serían de gran ayuda. Y de hecho, en alguna forma lo son, pero no tenemos un programa real de difusión del conocimiento médico. Lo repito, particularmente en Latinoamérica. Casi que depende del interés personal, individual, para estar al día en lo que nos corresponde saber para avanzar en la medicina. Y digo esto que de una forma u otra, parte de la responsabilidad la tienen nuestras academias, porque hasta donde puedo criticarlo, entre comillas, es que sencillamente siempre han estado um, configurados por casi que una élite de personajes que de una manera u otra, pues el acceso a ellos y la comunicación con las academias en los dos sentidos se ha hecho difícil. Se ha hecho difícil porque son reuniones casi que a veces, muchas veces secretas, que no permean hacia, hacia el conglomerado médico general. De tal manera que justamente tienes razón en que ha decaído bastante a pesar de tener los recursos y las herramientas. Sin embargo, es buena hora para definir claramente un propósito común que nos
dirija hacia utilizar cualquier medio posible, que los tenemos, para que efectivamente sea una educación, por volver al tema de la educación, lo que llamamos la educación inclusiva, que hasta ha sido decretada para Latinoamérica en muchas veces, y se ha hecho gala, particularmente las democracias latinoamericanas, cuando existían, quiero decir con esto, y ahora hay un detrimento real de la estructura programática educacional en Latinoamérica, y en el caso de la medicina más aún, en donde sencillamente hemos visto que en los países latinoamericanos la emigración de personal médico, particularmente en mi país, quiero referirme, pues ha sido enorme. En el caso de Venezuela, han emigrado más de 30.000 médicos. Lo que significa esto es un desastre, porque una nación como la nuestra, que ha invertido tanto dinero en educación, en formar más de 30.000 profesionales de la medicina, que ahora no pueda beneficiarse de esa educación, de esa experiencia, de esa estructura y de ese desarrollo. Es ahora entonces que ese es un punto que debemos desarrollar urgentemente, buscar fórmulas que nos permitan tener una razonable forma de conservar nuestra experiencia médica. Sí, yo he estado conversando con algunos profesionales de la medicina, inclusive nosotros tenemos en nuestra radio Victoria y Ojo con Eso Televisión un segmento regular que se llama Ojo con la Salud, que de hecho pues allí detrás mío está el logo que distingue la programación. Y hemos hablado muy a menudo pues con algunos profesionales que se preocupan por estos temas, pero no tienen a la mano y al alcance ni los presupuestos ni las herramientas para conformar en las redes una especie de academia en simultáneo, ¿no? Se habla solamente del tema de la telemedicina. Pero yo creo que la telemedicina no puede circunscribirse solo a que un médico publique un aviso y diga que por en las redes atiende cualquier requerimiento de un paciente, sino que tienen que ser estructuras muy extendidas, muy amplias, donde se conjugue el conocimiento médico, la prevención, los equipamientos, las instalaciones, las certificaciones inclusive que puedan ser valoradas y reconocidas en un momento dado, porque las redes puede de repente usarla cualquier charlatán en materia de salud, que de hecho lo hay, recomendando cosas que lo que hacen es complicarle la vida al ciudadano. Entonces, yo creo que esta área en las redes debería de tener una regimentación muy especial y una vigilancia muy particular para que la ciencia médica se traslade a estas redes y aborde todos los temas habidos y por haber, e inclusive la consulta, pero de una manera muy clara y muy científica y muy certificada, ¿no? Yo no sé si eso será posible, si los gobiernos están en capacidad de diseñar el funcionamiento de la ciencia médica en sus respectivos países bajo este esquema. No lo sé, no sé si los gobiernos lo han considerado. Has tocado dos puntos muy importantes. En primer lugar, la estructuración de plataformas reales, utilizando tecnología que nos permita difundir la actualidad médica y que llegue igualitariamente tanto en alguna capital de naciones cualquiera como en cualquier pueblo o región remota. Hoy es posible, hoy casi el 90 y tanto % de la población dispone de algún mecanismo tecnológico para visualizar cualquier contenido que se emita. Y el otro punto importante que tocaste fue la telemedicina. De tal manera que ahí entonces, utilizando el concepto de la medicina, ya tienen una respuesta de que sí es posible masificar de una forma la estructura del conocimiento médico, tanto el pasado como el presente, que ese es otro punto que también hay que tomar. ¿Qué hemos hecho médicamente en el pasado para poder ver qué errores hemos cometido, cómo solucionarlos, qué acierto hemos tenido, cómo mejorarlo? Una cantidad de aspectos que sin conocimiento de lo que hemos hecho históricamente, mm, es difícil llegar a insertarnos, o un poco más difícil llegar a insertarnos en la tecnología actual, donde hablamos de inteligencia artificial, de nanomedicina, de tecnología, de robótica médica, una cantidad de aspectos que, como tú bien has dicho antes, no todo el mundo tiene acceso, no todos los médicos tenemos acceso, más que por interés personal o individual. Y el otro aspecto que tocaste importantísimo es la telemedicina.
Yo he trabajado en los últimos años justamente en ese campo y te puedo decir que sí, de hecho, pues se ha abusado de la estructura comunicacional para impartir, entre comillas, servicios médicos. Esto no es posible, pues, claramente. Sin embargo, debo decirte que hay muchas plataformas realmente importantes, realmente válidas, fiables, confiables, en donde sencillamente se aplican los conceptos de telemedicina. Pero podría asegurar que el 80% de las estructuras de plataformas de telemedicina actualmente, muchas de ellas, hay muchas fraudulentas, quiero decir, pero además otras que no tienen ningún sentido prestar servicios médicos de esa forma. No es posible que sencillamente tú prestes un servicio médico a nivel telefónico o por una videoconferencia que tú no tienes garantía de que el interlocutor que tienes pues es realmente médico, es calificado, es especializado, tiene conocimiento y como tú decías antes, está autorizado para hacer ese tipo de, de actividad. De tal manera que tenemos que tener en cuenta claramente de que, en primer lugar, no es necesario tener presupuesto para iniciar el proceso de configurar una plataforma seria, responsable, científica, académica, que pueda ser utilizada masivamente. No es, es una cuestión de reunir a los competentes para ello, los educadores, sociólogos, psiquiatras, los gobernantes, los encargados de presupuesto, toda esa eh, playa de individuos que pueden contribuir con sus conocimientos a estructurar esa plataforma. Para eso no necesitas presupuesto. Ahora bien, yo puedo ver claramente que en este momento no hemos estructurado ningún presupuesto para establecer esta conversación. Y esta conversación pudo haber sido hecha entre tú y yo, o entre tú, yo y 100 personas más en el mismo sitio, a la Y misma hacer la hora. función de cátedra inclusive. Por supuesto, de eso se trata. Para eso no es necesario establecer un presupuesto. Mira, aquí lo estamos haciendo. Solamente, bueno, tenemos que pagar los servicios del Internet con el carrier que no Exactamente. toque. Nada más. Pero ahora es una cuestión de voluntades. Y justamente una de las cosas que tú también puntualizaste muy bien es hasta dónde podemos nosotros ver qué hemos hecho en el pasado y cómo nos insertamos verdaderamente en esta nueva era. Porque no es nada difícil. Si nos insertamos muy bien en la era de Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Pinterest y en todo esto, pues por supuesto podemos insertarnos con una mejor calidad, con una mejor estructura, con una mejor forma, porque ya no importa ni siquiera los horarios. Mira, hoy tenemos una diferencia de 5 o 6 horas Estamos entre hablando, México exacto, y estamos Suiza, y hablando. estamos hablando tranquilamente, de tal manera que no se trata ni de presupuestos, se trata solamente de tener una forma de idear que realmente necesitamos insertarnos, necesitamos verdaderamente ser inclusivos, necesariamente tenemos que ser masivos y necesariamente tenemos que ser uniformes en los contenidos. Exactamente. Por eso yo hablaba de que cuando, por ejemplo, la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y las demás escuelas de universidades de otras universidades en el país, para poner un ejemplo localizado en una zona como Venezuela, por ponerlo de una forma, y se crea una plataforma a la que puedan acceder todos los ciudadanos y ciudadanas, pero es una plataforma que está codificada, que tiene el resguardo tecnológico necesario, la garantía del servicio en forma inapelable para que cualquier ciudadano, cualquier paciente o cualquier otro profesional del ramo quiera acceder, tenga la posibilidad de encontrar allí casi que podemos decir hasta la biblioteca, si fuese el caso, ¿verdad? Para hacer consultas. Eso es perfectamente posible, ¿no? Pero tienen que conjugarse esos esfuerzos y tiene el Estado que legislar al respecto para que se sepa que esa plataforma, como dicen en criollo, es caca. No se puede interferir, no se puede utilizar para fines distintos al propósito académico. Y yo creo que eso, de alguna manera, es una vía que garantizaría pues, que tengamos una plataforma tanto docente como de consulta, como de información, como de orientación, como de recomendaciones médicas, que la gente la pueda aprovechar para estar claro qué es lo que padece y a dónde tiene que acudir y encontrar allí el directorio de telemedicina para que escoja con quién se quiere consultar
y de qué manera quiere recibir el servicio médico. Claro, ahí tú estás combinando los dos aspectos que habíamos tocado anteriormente. La estructuración de la incorporación de tecnología para contenidos reales, tanto como para médicos como para el público, como también utilizar los implementos de telemedicina para im- que se lleve a cabo pues esta función. Eso está muy bien hasta ahora. El asunto definitivamente es que la información existe, José, ¿ok? Hay millones de documentos, miles de libros que tú puedes conseguir inclusive gratuitamente en Internet sobre el conocimiento médico. Pero no están concentrados en una sola plataforma. Ah, ahí está una diferencia. Tienes que ir a distintas fuentes y ahí se pierde totalmente el esfuerzo y el tiempo. Yo te voy a dar un caso personal, ¿ok? ¿Por qué hacen falta voluntades, hacen falta directrices, hacen falta propósitos? Para... Yo recientemente compilé una información de casi 800 enfermedades Ujú. y, y síndromes en un solo documento, ¿ok? Exacto. De tal manera que el, el razonable contenido que tiene ese documento, que consta de 5.000 páginas, ¿ok? Consta de 800 y tantos síndromes y enfermedades, con el conocimiento, digamos, un poco más extendido que básico. Tiene casi 4.000 imágenes, concentrado en un solo sitio, y que ese documento sencillamente pueda ser utilizado sin necesidad inclusive de estar conectado a Internet. Solamente tienes que, ok, Imagínate. bajar ese documento, tenerlo en tu laptop, en tu tablet o en tu smartphone y leerlo cuando quieras. Y de tal manera que a pesar de tener 5.000 páginas, puede ser, digamos, como decimos ahora, navegado como que fuera un libro de 5 páginas. Clic, Exacto. clic, clic, clic. Ha sido muy difícil encontrar primero quien lo edite, porque yo no soy editor, ¿ok? Claro. Segundo, que definitivamente he dicho, te estoy hablando de una experiencia propia, no por de ninguna otra forma que expresar que he hecho eso. No, no. Esa misma iniciativa han tenido muchísimos otros colegas, pero qué tan difícil ha sido incorporar al resto de los elementos importantes para que un documento como este se ponga a la disposición del público, en este caso médico. Dificilísimo. Mire, he hablado con bibliotecarios, he hablado con rectores de las universidades, he hablado con decanos de escuelas de medicina, eh, una cantidad de gente, y no ha sido posible ni Es que siquiera la gente es muy negada adrede a lo que es racionalizar las cosas. Y no sé por qué no se abocan. O sea, yo siento que en una plataforma, vamos a poner el caso que le dije de la Universidad Central de Venezuela, y todas las universidades, en las escuelas de medicina de Venezuela, confluyen en ese propósito, se agrupan y diseñan con la gente experta en estas redes, en estas plataformas, un esquema donde aparezcan todos los médicos que se quieran en todas las especialidades, para la telemedicina respectiva, para la consulta ocasional, para la consulta especializada. Los tipos de enfermedad, como usted dice, que tiene allí 800, 400, no sé cuántos tipos de sintomatologías. Bueno, que la gente también pueda por sí misma saber qué puede estar padeciendo y a dónde acudir, ¿no? Si es que llegara el caso. Y si no, por lo menos tiene que haber alguien que canalice por alguna vía la información adecuada para que el paciente también se sepa dirigir a la parte de la plataforma que pudiera serle útil en un momento dado de padecimiento. Pues yo creo que todo eso se puede conjugar, pero habrá que buscar también quien patrocine eso, los laboratorios, por ejemplo. ¿No podrían ser también una pieza fundamental en el diseño de estas estructuras? como le dije, hay una cantidad de elementos importantes, además con recursos que pueden hacer viable y real eso que usted está hablando. Pero debo decirle más sobre ese particular, hablando de la Universidad Central de Venezuela. Hasta donde yo puedo saber, desde hace años, el doctor uh, Arrechedera en la Universidad Central de Venezuela implementó un programa de telemedicina que, en mi opinión, debería ser, primero que ejemplo,
Y segundo, que debía haber sido masificado hace años como un servicio, porque con el entusiasmo, el placer y la sabiduría con que han implementado ese programa, hoy en día debería ser un programa nacional y cuidado que latinoamericano. Exacto. De tal manera que nosotros, en nuestro país, existen esas extraordinarias iniciativas, pero sin embargo se limitan porque sencillamente no tienen apoyo el que le corresponde, no tienen soporte real y definitivamente no, no puede completar. Estoy muy seguro de todo lo que quisiera hacer el doctor Arrechedera desde la Universidad Central. Si hiciera un 20% de lo que tiene que hacer actualmente, seríamos un ejemplo realmente de estructurar un servicio médico global para atender las necesidades, por lo menos las básicas, ¿ok? Sí, Porque no podemos operar por telemedicina, ¿ok? Pero sí podemos orientar a cualquier paciente. Y no solamente el doctor Rayedera, el doctor Piñera en el Amazonas tiene un programa, él es cardiólogo, de el proyecto SOAPURE, ah, que tiene la misma actividad, pero igualmente con las limitaciones que tiene y que ojalá pudieran desarrollarla y que alguien definitivamente tome la iniciativa de agarrar todo ese talento de doctor Rachedera, de Piñera y de muchos otros médicos venezolanos, tanto dentro como los que estamos fuera del país, porque hoy en día no, eso no nos limita para participar, exacto. pudieran esos programas desarrollarse adecuadamente, porque tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos las personas, tenemos las motivaciones y más importante, tenemos la necesidad de hacerlo. Claro, ¿no? Así Y la intención es que podamos demostrarle a la gente y al mundo entero que estas plataformas se prestan y no han sido aprovechadas adecuadamente en cuanto a contenidos de estas características. Yo creo que tenemos que usar, vamos a decir el término machacones, ¿no? Que es muy venezolano. Machacones en insistir, insistir por una plataforma determinada donde pongamos estos temas, donde estén los profesionales que aspiran a diseñar ese programa y que sea reconocido gradualmente para ir incorporándose segmentos y categorías aquí, de manera pues que poco a poco se vaya imponiendo ese propósito académico en las redes. Porque la gente dice que las redes son formativas, pero de una manera muy dispersa. Y realmente esa no es la intención. Yo creo que tiene que haber unas plataformas muy específicas. Pongamos que esta fuese una, ¿no? Y yo tengo aquí, pues, y me dedico al ramo de la medicina y a entrevistar médicos todos los días y hablar de la medicina y hablar de diagnósticos y hablar de tendencias y hablar de tecnología en el campo de la medicina y hablar de cómo aplicarla y hablar de dónde se consigue y hablar de dónde están los proveedores y hablar de todas esas cosas inherentes al ramo. Y yo creo que un programa de esa característica puede empezar a abrir luces en cuanto a que es necesario y es factible hacerlo. Se irá extendiendo en la medida pues, que otros sectores también académicos, ya no en la medicina, sino en otros ramos, también se animen a estar presentes, exponiendo sus puntos de vista y sus temáticas, y eso va a ir generando pues, una verdadera academia en las redes. Y yo creo que es una manera pues, de empezar a penetrar, clarísimo. empezar a posicionar la intención. Repito, mire, si estos programas de telemedicina, por expertos, no solamente médicos, sino también en telemedicina, como el doctor Arrechedera y el doctor Piñera en Venezuela, y muchos otros que podía nombrar ahora, también en la Universidad de Carabobo existe un proyecto de este tipo, en la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente desafortunadamente no, porque fue destruida totalmente, queda en pie casi que algunos bloques de la Escuela de Medicina, pero lo que quiero decir es que tenemos el recurso, tenemos el personal, no podemos, no tenemos que ir a buscar ningún personal foráneo en principio, porque el personaje importante que tenemos ya está ahí dentro del país. Exacto. Y que sean ellos mismos los que si necesitan ayuda externa, ayuda de otros, de los que estamos fuera, cosas como esta, es posible que ellos estructuren el mejor sistema de la medicina que podamos tener en Venezuela. Bueno, Pero hay que evidenciarlo, hay que ponerlos en la palestra. Ojalá puedas tú, con el favor de Dios, pues, entrevistar al doctor Rachedera, por ejemplo,
No, ¿ok? seguro, seguro que voy para allá. Mire. Exponga claramente, muchísimo mejor que yo, su experiencia, que el conocimiento mío sobre su experiencia es limitado, pero clamo porque esa experiencia, ese desarrollo, ese entusiasmo que ha puesto el doctor Rachedera, su equipo, inclusive muchísimos estudiantes de medicina en la central, pues ya tienen instalado. Desarrollemos eso, Exacto. mejoremos eso. Así Bueno, que, yo lamentablemente pues en estos medios hoy día tengo ciertas limitaciones de tiempo, tengo que hacer segmentos de 20 minutos, pero en las redes hay la posibilidad de hacer programas continuos 24 horas al día. Lo hacen los canales de televisión para presentar diversidad de amenidades, farándula, muy dispersa la temática. Pero si vamos a una temática concentrada en un área específica, bajo un programa y un esquema comunicacional de esos, yo creo que perfectamente pues podemos alentar a muchísima audiencia a sumarse y al mismo tiempo a respaldar la iniciativa. Entonces es cuestión de sentarnos a conversar un poco de qué manera se puede conformar una plataforma en la que converjan solamente especialistas del área de la medicina y otras áreas relacionadas, la odontología, la psiquiatría, la psicología, y que esa plataforma esté concentrada específicamente en esas materias y la convirtamos pues primero en una cátedra para dictar charlas, para una cantidad de cosas, y gradualmente ir insertando los otros aspectos inherentes al ramo, la telemedicina, la consulta en línea, la consulta directa con los que están interviniendo en los programas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de ir conjugando esfuerzos para que esa plataforma se convierta en una plataforma diferente en la red, que se diferencie de bueno, lo demás. José, Sí, estoy a la bueno, orden. Ojalá que puedas contactar a la doctora Rachedera. Estoy a la orden. Si necesita mi participación, un programa de ese tipo, estaría más que complacido de participar. Y creo que esta iniciativa que estás teniendo y has tomado el tema casi que como propio, cosa que es alentador, porque un comunicador es uno de los motores que hace funcionar esta maquinaria de desarrollar programas. exactamente. Nosotros la comenzamos de una manera pues un tanto digamos que improvisada en las primeras de cambio con el profesor Mosquera y otros tantos, y yo lo llamé itinerario académico. Pero si nosotros llegáramos al grado de concentrarnos en un área específica, y para mí el de la salud es fundamental por encima de todas las áreas, y yo creo que le interesa al niño, al adulto mayor, a todos, a los deportistas, a todo el mundo le interesa hacia dónde va la medicina, qué es la medicina y dónde encontrarla de manera adecuada y bien orientada. Entonces vamos a ver si haciendo primero, pienso yo, una agenda de Ujú. profesionales que llegue a yo tengo hoy día 50 entre políticos, empresarios, periodistas, economistas, petroleros, pero si la convertimos en una plataforma específica sobre el área de la salud, yo creo que estamos avanzando la primera de cambio haciendo una buena agenda. No sé, Te digo más, te sí, digo más. Por ahí está en la mesa una propuesta de hacer lo que llamamos la biblioteca médica digital. ok. Yo personalmente pongo a la disposición de esa plataforma casi 900 libros en formato digital Pero ¿cuánto de te cuesta? 86 especialidades médicas. Y estoy muy seguro que muchísimos otros colegas pondrán no 800, podrán 1000 libros en formato digital. ¿Y por qué? No solamente por lo que tú dices, que necesitamos expandir el conocimiento médico y que sea que sea verdaderamente inclusivo, que cualquier interesado, estudiante de medicina, residente, especialista, eh, residente de posgrado, que estén interesados, puedan gratuitamente bajar cualquier tipo de esa información a su computadora, a su laptop, a su tablet, y cualquier otro tipo de mecanismo inteligente que tenga ese soporte, porque hoy en día yo me imagino un estudiante de medicina hoy en día en Venezuela que sencillamente está imposibilitado de comprar la cantidad de libros Sí, que son necesarios, que cuestan cientos, decenas, centenas de dólares para comprarlo, pudiendo nosotros ofertarlo en 5 minutos, porque eso tardaría una biblioteca en montarse en una nube, ¿ok? Y sí. mandar ese link, igual que tú me mandaste el link de Zoom, para que cualquier estudiante, cualquier residente, cualquier médico general, cualquier médico rural quiera
leer un libro que le interese, pues sencillamente está al alcance de su mano con Sí, un solo clic. Y esto hace difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de una dictadura y casi que mucho, en una enorme cantidad de tiempo, de nuestro tiempo, lo ocupa pensar en la dictadura. Es verdad, pero entre otras cosas, sin educación, que no le importa a la dictadura, sin salud, que tampoco le importa a la dictadura, nosotros sencillamente tenemos que prevalecer convenciéndonos de que es importantísimo nuestra educación para nuestro pueblo, importantísimo la salud, así como cualquier otro aspecto, la economía, la claro. seguridad, la alimentación, cualquier otro. Pero definitivamente no podemos quedarnos en que sencillamente estamos bajo un esquema de dictadura. El esquema de dictadura lo tendremos hasta que nosotros querramos, y eso es Así otro es, tema que así es. podemos hablar. Bueno, mira, Pero doctor, las iniciativas que tengamos para mejorar nuestra salud, nuestra educación, que tenemos por lo menos cómo mejorarla en estos tiempos de dictadura, muy bien. Y el profesor General Mosquera sabe muy bien cómo estructurar sistemas educativos, tanto físicos como virtuales. Hay una experiencia enorme que tiene Genaro. bueno, vea bien, yo como, bueno, lamentablemente, pues como le dije, tenemos unas limitaciones de tiempo, pero yo creo que el tema quedó claro. Yo la motivación la tengo porque yo comencé justamente pues con académicos haciendo esta plataforma, pero se ha ido sumando otra serie de factores allí, pues que de alguna manera también son válidos hoy día, porque tenemos que luchar por la libertad y la democracia, que es lo que garantice que este tipo de proyectos alcancen el objetivo deseado en un momento dado. Pero no obstante, mire, me nace la idea después de esta conversación con usted que si logramos hacer una agenda donde preliminarmente se muestren las caras profesionales que van a abordar esta iniciativa con regularidad durante un lapso determinado, hablando de temas médicos, de salud, de recomendaciones, de cómo interpretar los hechos sociales en función del bienestar, la nutrición, toda esa cantidad de cosas, la salud bucal. Hablando de esos temas con regularidad en una plataforma determinada, con suficientes vocerías, yo creo que vamos a lograr que la gente se interese en esta plataforma y luego buscar la manera pues, de fortalecerla y ampliarla y hacerla más extendida en todo lo que anteriormente hablamos, telemedicina y todas las demás cosas, irlo insertando gradualmente. Yo creo que eso lo podemos lograr. Pero como el Bueno, tiempo se nos ha acabado hoy, pues yo a nombre de Radio Victoria, de Ojo con Eso Televisión, me le pongo a la orden, ya lo conversaré en privado con usted, lo llamaré por teléfono, que ya lo tengo, pues para hablar un poquito de estas cosas, hacer la agenda respectiva, diseñar un plan de acción y bueno, y ujú, conjugar esfuerzos donde quiera que estén los médicos que quieran participar para empezar a imponer este tipo de contenido. Y en consecuencia, pues, magnífico. a nombre de Radio Victoria, de Ojo con Esa Televisión y de Benamérica, que también es una plataforma multiprofesional, aunque tenga cariz político, de todos modos es multiprofesional. Igual pues yo con ellos converso y los hago entender pues que vamos a ver si el área de la medicina la metemos dentro de una de las propuestas formales del programa de país que maneja Benamérica y que maneja la Escuela de Gobernanza. Porque todo eso tiene que estar de alguna manera imbricado para que la intención cale y para que tenga el reconocimiento global que andamos buscando. Bueno, muy buena inicio, muy buena iniciativa. Creo que tienes muy claro los pasos a seguir para iniciar este proceso. Estoy muy seguro que cualquiera de nosotros estaría más que dispuesto a participar en iniciar ese proceso, contribuir con la experiencia que se tenga sobre la experticia que tiene en el campo. Y creo que eso es una forma de contribuir positivamente a que de una forma u otra por lo menos tengamos una visión más clara de lo que queremos y hacia dónde vamos. Sí, bueno, preliminarmente vayamos haciendo la agenda de esos profesionales que están claros en este cometido y empecemos a contactarlos y a ir conformando unas pautas pues que nos garanticen que vamos a estar en la primera de cambio sin necesidad de ninguna inversión, entregándole a la gente pues lo que requiere en este campo y para que poco a poco se vayan identificando con esta plataforma que aspiramos a poner en marcha muy pronto. Magnífico. Bueno, es un compromiso. Un abrazo. Sí. El abrazo para Vayamos ustedes. haciendo la Muchísimas agenda, gracias. vayamos haciendo la agenda, vaya preparándola con todos los colegas suyos que conozcan del tema y que estén interesados en el tema y que hayan tocado el asunto con usted
para incorporarlos de una buena vez, pues como conferencistas o comentaristas en esta plataforma y luego pues vamos asomando gradualmente pues todos los otros pasos que hagan falta. Cómo no, con mucho gusto y bueno, estoy a tu orden, comunícate conmigo cuando quieras. Ya tienes mi teléfono, tienes mi correo electrónico quizás y estaremos muy pendientes. Eh, Cualquier inicio siempre tiene tropiezos, tiene cualquier cosa, pero si tenemos un Lo objetivo vamos claro, superando. si tenemos un objetivo claro, podemos. Bueno, un placer haber conversado con el doctor Jesús Domingo Ortiz, No, médico para venezolano, mí, hoy en Suiza, pero que de verdad pues está clarísimo en que la medicina tiene necesariamente que prevalecer en las redes como un tema primordial para todos en función del bienestar colectivo y de la humanidad. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. hasta luego. Muchas gracias por tu invitación.